Señor le bendiga. Le doy gracias a mi Padre otra vez más por la oportunidad permitida de estar en este lugar para traer su palabra. Bendito sea mi Dios por cuanto lo concede de esa manera, por cuanto nos da esa oportunidad de que le alabemos. Nos da, Papa Dios, ese privilegio de que podamos compartir de su palabra. Es un don de Dios poder hacerlo. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra, la gloria de Él. Bendito sea mi Dios. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a los hermanos que siempre están escuchando estos videos en las diferentes partes de este planeta Tierra, hasta allá donde se está haciendo posible esta palabra, en los 7 continentes, a muchas islas que está llegando esta palabra también. Bendito sea mi Dios, porque es de agrado de Él que esa palabra esté llegando a los oídos de aquellos que pueden tener la oportunidad de escucharla. Bendito sea mi Dios. Como tema de ahora, el temor a Dios. Ese es el tema que Papa Dios ha puesto en mi corazón. Lo voy a desempeñar para su honra y para su gloria. Quiero pedir, o vamos a cerrar nuestros ojos, que el Creador, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sea que nos dirija en esta palabra. Te doy gracias, bendito Dios, este momento, Padre, por tan, mi Dios, sagrada oportunidad, mi Dios, que permites a mi alma, Padre. Esta alma, Padre mío, que es pertenencia tuya, mi Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio, mi Dios, que has hecho, mi Dios, nuevamente posible. Porque así, mi Dios, ha sido tu voluntad. Así ha sido de gracia para ti. Así ha sido, mi Dios, de tu agrado, Padre Celestial. Que yo pueda, mi Dios, compartir esta palabra para tu honra y para tu gloria, Padre. No para la honra mía ni la honra del hombre, mi Dios Todopoderoso, sino que para ti, mi Dios. Porque tú, mi Dios, eres el dueño de todo, Padre. A ti te pertenecen todas las cosas, mi Dios. Da, Padre, sabiduría y entendimiento, como siempre te lo he pedido, mi Dios, a mi mente y a mi corazón, Padre. Que seas tú, mi Dios, guiándome, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Que esta palabra, mi Dios, pueda, mi Dios, traer enseñanza, dirección, mi Dios. Abrir las mentes y los corazones, Padre, de todo aquel, Padre, a quien, mi Dios, va a ser llegar. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús, Padre, te lo he pedido. Amén y amén. Bendito sea mi Dios. Pueden sentarse. Cuando este tema llega hacia mí, ¿verdad? Les quiero decir de que este tema llega hacia mí esta mañana, cuando me levantaba a orar, y dije yo, bendito sea Dios, tengo la palabra de esta tarde. Ya después se me va el tema y nuevamente vuelve hacia mí cuando yo ya estaba queriendo poner toda la palabra junta, y viene nuevamente el tema. Bendito sea mi Dios, ¿verdad? Que es así de agrado a nuestro Padre que podamos hablar y compartir de su palabra, ¿verdad? Este tema llega a mi mente cuando yo, orándole a mi Dios, ¿verdad? Y pidiéndole a mi Dios que sea siempre Él el que esté por delante de mí, ¿verdad? Que sea Él el que dirige mi camino, ¿verdad? Siempre en la oración que hacemos en la mañana, ¿verdad? Pidiéndole a nuestro Dios que sea Él el encargado de nuestros planes, de nuestros pensamientos, que sea Él
el que dirige nuestra vida en general. Porque es algo que nosotros tenemos que saber, que dependemos totalmente de Dios, totalmente de Papá Dios. Y si no lo hacemos así, si no contamos con eso tan importante, nunca vamos a poder comprender nosotros que Dios es lo más importante que podamos tener en esta vida. Sin Dios nosotros no somos completamente nada. Él es el que provee la vida. Él es el que provee nuestros pensamientos. Él es el que provee a nosotros esa habilidad de que nosotros podamos hasta hablar. Dice la palabra de Dios que Dios no ha salido la palabra de nuestra boca o no ha llegado a nuestros labios cuando Dios ya la sabe. Y es así como es tan importante poder entender eso, de que dependemos 100% de Dios. 100% dependemos de Dios. Nuestra vida no puede funcionar sin Dios. Y desde el momento que el hombre se aparta o pone a Dios por un lado, el hombre se está poniendo en un sitio de abandono, en un sitio que no es controlado por Dios, sino que el hombre está dando la oportunidad a otras fuerzas negativas que dominen su mente, su alma y todo. Y es por eso es muy importante que Dios es algo muy principal y fundamental en la vida del hombre. Cuando dice el libro de los Salmos, el rey David dice: tú eres Dios y tú eres el que ha puesto límites a los días de mi vida. Son palabras muy importantes que hay que analizarlas y entenderlas. Nosotros no podemos ver nuestro futuro. Nosotros no podemos ver nuestro mañana. Ni aún una hora después de ahora yo no la puedo ver. Pero el único que la puede ver, el único que puede ver el futuro, los días de nosotros, solamente es Dios. Y es por eso que es muy importante entender que Dios es la base fundamental y principal en la vida del hombre. Y sin Él nada podemos hacer. Nada, nada, nada. Porque yo puedo poner en mi mente planes. Yo puedo hacer planes, ya sea de negocio. Yo puedo tener en mi mente pensamientos, pero nada tiene seguridad o garantía de que lo que yo estoy planeando o pensando se va a llevar a cabo. En ninguna manera yo puedo poner garantía a los planes de mañana, porque en realidad yo dependo de Dios. Mi alma, mi vida está conectada con ese Dios todopoderoso y con cada humano en esta tierra. Desafortunadamente el hombre se descontrola y se aleja de Dios. Y es por eso que vemos un mundo tan descontrolado, un mundo corriendo sin rumbo, las naciones descontroladas, los gobiernos, los hombres de poder, aquellos que dominan las naciones, no pueden encontrar una dirección ni un sentido. Es por eso que el hombre no puede traer paz a esta tierra. Es por eso que allí se cumple la palabra que solo Dios es el único que puede dar paz. El hombre camina por senderos y caminos desconocidos, descontrolado porque no ha puesto a Dios en su camino. Y es allí donde nos damos cuenta
La gente preocupada de cómo están las naciones, preocupada de las guerras y de todos los acontecimientos que están aconteciendo en las diferentes partes del mundo. Y hay un descontrol tremendo. Gente que llora, gente que no puede dormir, gente atemorizada. Hay gente que le da tanto pánico que no puede ni comer cuando escucha hablar de guerras, de rumores de guerra, como dice la palabra de Dios. Es una tristeza saber eso, que la gente hoy en día tienen depositada la mente y los pensamientos más en lo que está pasando a nivel mundial, de la guerra, las situaciones, viendo cómo están aconteciendo las catástrofes y los sufrimientos que se están viendo, los cambios climáticos, los cambios del tiempo, y la gente asustada, hablando unos con otros, confiando unos con otros, depositando la confianza en el hombre, pero en Dios no hay nada. Y es una gran equivocación, porque lo que está aconteciendo en el mundo es parte del mismo juicio por la degeneración y el alejamiento que ha habido hacia Dios. Pero cuando nosotros, los hijos de Dios, estamos conectados con Dios y ponemos a Dios primero, nosotros estamos felices. Nosotros no nos interesa nada, no nos interesa si se derrumban las naciones o qué es lo que pase, porque tenemos a Dios delante de nosotros. Y esa es la importancia de haber conocido a ese Dios de Israel. Porque es allí donde hemos encontrado la vida eterna nosotros. Poniendo a Dios primero, no hay nada que nos preocupe. No importa que el presidente va a tirar una bomba a otro país o le van a tirar a él, ¿y qué importa eso? Si Dios es el que está sobre todas las cosas. Papá Dios decide, no es el hombre. Y cuando las cosas suceden, si una catástrofe viene, entienda lo que la palabra de Dios dice. Dios está encargado de todas las cosas. Hay motivos y razones por qué acontecen los acontecimientos. Es porque Dios está encargado de eso. De Dios es el poder y la gloria, la autoridad en los cielos y en la tierra es de Él. De Dios es la tierra, dice la palabra de Dios, y toda su plenitud. El mundo y todo lo que en él existe pertenece a Papá Dios. Y es por eso que todo es de Papá Dios. Nosotros dependemos de Dios y tenemos que ponerlo a Él primero. Y cuando caminamos con temor a Dios, hemos encontrado la sabiduría. Bendito sea Dios. Vamos a empezar a darle inicio. Lo vamos a ir nada más que al libro de los Salmos. Libro de los Salmos dice, Salmos capítulo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bendito sea mi Dios. Su loor, dice la palabra de Dios, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Y qué encontramos en los mandamientos de Dios? Cuando nosotros empezamos a ver y a entender los mandamientos de Dios, como siempre Papá Dios lo ha dicho desde un principio, si guardares hoy mis mandamientos, si escuchares hoy mi voz, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere que escuchemos, es que le entendamos a Él, que la respuesta
no se encuentra en ningún hombre en esta tierra, sino que solamente en el Dios de Israel. El único Dios. No hay tantos dioses como hoy en día las religiones lo presentan. Tantos Jesuses, tantos dioses, y hay un sinfín de dioses que la gente ahora tiene donde escoger. Tan errado el conocimiento y el entendimiento torcido del hombre. Dios un solo es. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y a Él pertenece toda la existencia. El poder de Dios lo podemos ver manifestado alrededor desde el momento que salimos de este lugar. Nosotros somos. Contamos la maravilla de Dios. Contamos las obras de sus manos. Yo cuento la obra de sus manos. Porque Él me hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tan difícil es para el hombre entender que Dios es el Dios Todopoderoso? ¿Qué tan difícil es creer? ¿Y hasta dónde llega el torcimiento del diablo que le mete a la gente? Aquellos que se llaman ateos hoy en día, negando a Dios, diciendo que Dios no existe. ¡Qué torcimiento tan torcido del hombre! Que sea alabado y glorificado el nombre de Dios Todopoderoso. Que viva su nombre, se alabe y se glorifique ese nombre por los siglos de los siglos. Porque solo Él vive, solo de Él es el poder y la gloria. Él es el único Dios. La sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando lo entendemos así, cuando ponemos los mandamientos de Dios a cuenta y sabemos lo que papá Dios no le gusta y lo que le gusta, allí estamos nosotros caminando con temor a Dios. No es el temor de que le vamos a tener miedo y vamos a correr de Él. No es eso. Es el amor de Dios. Es tenerle amor a Él. Porque Él es el único. A Él se da la honra y la gloria. A Él pertenece mi alma. Mi vida es de Él. Porque por Él vivo. Por Él hago todo lo que hago. Por Él estoy en este momento acá hablando de su palabra. Porque Él me da la fuerza para que mis labios puedan hablar, para que mi voz pueda salir, para que yo pueda respirar, para que yo pueda ver, para que yo pueda pensar, para que yo sepa lo que voy a decir. Es Dios y nadie más. Oh, maravilloso Dios, su palabra dice: y tú, Dios mío, pusiste cada parte de mi cuerpo y conoces todas las piezas por su nombre, y sin que te faltara aún ni una. Ese es Papá Dios. Ese es el Dios Todopoderoso, el que el hombre no lo puede conocer. Y es creación de Él. Pero el diablo ha infundido las mentes, torcido los pensamientos del hombre, con sus agendas sucias y en contra del Dios de Israel. Porque el diablo, dice la palabra, que es un ladrón, es un mañoso. Pero el hombre no entiende y no puede comprender cuando se encuentra bajo las manos y el dominio del Dios de la oscuridad, que es el diablo.
Vamos al libro de los Proverbios. Dice, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es la vida eterna. Encontrar la vida eterna en ese Dios todopoderoso. Eso es. Haber encontrado el camino derecho. El camino de vida eterna. El que nos lleva a la salvación. Y cuando estamos protegidos bajo la mano de ese Dios todopoderoso, nada nos puede preocupar. Pero tenemos que ponerlo a Dios primero. Primero que su madre, que su padre, que su hermano, que su trabajo, que su negocio, que su escuela. Primero Dios. Primero Dios. Antes que todo. Antes que vaya a predicar, antes que vaya a la iglesia, Dios primero. Dios primero delante de usted, porque Dios es el principal. De Él depende su vida, su mente, su conocimiento. Él es su refugio. Él es su escudo, Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Solamente por la mano bendita de Dios, que nos ampara y nos fortalece. La sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Nosotros habitamos a ese abrigo. Los hijos de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Moramos bajo la sombra, el amparo de ese Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos salimos de esa sombra? Nos alejamos de Dios. Quedamos abandonados. On your own, como dice en inglés. You on your own. Solos. Pero mientras estamos bajo el temor de Dios, estamos protegidos. Bajo la sombra del Omnipotente. Hay muchos hoy en día que les gusta leer ese salmo y hasta lo tienen pegado en las paredes. En lugares. Yo lo caracterizo eso como una falta de respeto a Dios. Porque eso no es para todos. Eso es para aquellos que habitan al abrigo de Él. No es para aquellos que solo cuando tienen necesidad, cuando están en sufrimiento, van a leer el Salmo 91. No es para ellos. Esa es falta de respeto a Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, se merece respeto, reverencia, porque es un Dios santo. Un Dios que cuando usted se hincó, se inclinó, usted piense que usted está bajo la majestad. Dios omnipotente. Porque Él se merece respeto y obediencia. Él es perfecto. Ese es el Dios que amamos. No tomemos las cosas de Dios como vanagloria. No pongamos el nombre del Dios omnipotente como cualquier cosa colgada en nuestras paredes. Él quiere que caminemos bajo temor a Él. Eso es lo que Él quiere. No importa cuántos textos colgados tenga de la Biblia, pero si usted es un pecador, Dios no mora con usted. No se equivoque. Papa Dios se merece reverencia y respeto. A Papa Dios no es ni siquiera de hincarse y empezar a hablar y gritar cosas, tonterías. Con Papa Dios hay que saber comunicarse. Ese es el Dios que vive y permanece para siempre. El Dios vivo.
Y la reverencia se da a ese Padre Celestial en la iglesia. Cuando usted camina bajo el temor a Dios, usted tiene que representar ese temor en donde quiera que vaya. Con sus amigos, usted está bajo el temor de Dios. En la escuela, en el trabajo, donde quiera, usted camina bajo el temor de Dios. No solo en la iglesia o en la casa de oración, como se llama. No, el temor de Dios es donde quiera que vayamos, donde quiera. Allí se ve quién es el Hijo de Dios, aquel que se ve que anda con humildad, aquel que se fija que hasta lo que va a hablar no va a contradecir ni va a dañar a otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona anda bajo el temor de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que lo dirige. ¿Para qué? Hasta para hablar esa persona tenga cuidado. Esa es la persona que anda bajo el temor de Dios. El temor de Dios no quiere decir que usted le va a tener miedo a Dios. No. Porque Dios es nuestro protector. Él lo que quiere es liberarnos de los yugos del enemigo. Libertarnos de las cadenas que trae el hombre arrastradas en este mundo. Ese es el Dios, el que libera. El que libera de todos los espíritus de inmundicia que ponen en cautiverio al hombre. El Papa Dios que nosotros tenemos, Él libera. Nos da la libertad. Que sentamos alegría, esa paz en nuestro corazón. Ese es Papa Dios. Es bello, maravilloso. El temor de Dios. Cuando caminamos bajo el temor de Dios, simplemente andamos en libertad, andamos gozosos, llenos del poder de Dios. Eso es lo bello. Sigamos con otro versículo. Nos vamos a ir ahora a Lucas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Si os digo a este, temed a ese Dios. Bendito sea mi Dios. Y aquí la palabra de Dios básicamente nos dice, ¿verdad?, de que no hay que nosotros depositar nuestra confianza en el hombre, ni tampoco tenerle temor al hombre, porque Papa Dios es el único, el que tiene el poder y la gloria, y Él es el único el que tiene la autoridad para quitar la vida, no el hombre. Es por eso que Papa Dios lo dice de esa manera, de que no temamos al hombre que mata el cuerpo, pero el espíritu no lo puede. Es allí donde se cumple esa palabra que también dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque Dios quiere que confiamos en Él, quiere que depositemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y solo cuando le pedimos: Padre mío, que sea usted el que se encargue de mi día, que sea usted, Padre amoroso, el que se encargue de mis planes, de mis pensamientos, que enderece mis pensamientos, como lo dice el salmista David, que del hombre son los pensamientos, pero Dios es el que los endereza. Y cuando lo ponemos así, a Dios primero antes que todas las cosas, ahí estamos depositando todo en Él. Y tenemos que dárselo todo a Él. Todo. Nuestra vida, nuestros planes y todo. Porque todo es pertenencia de Él.
Nada podemos hacer sin Dios. Nada. Y es por eso es algo principal y fundamental que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Depositar toda la confianza en Dios. Que tiene problemas, déjeselos a Papá Dios. Se los entrego, Padre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solucionar los problemas. No podemos. En vez de solucionarlos, los hacemos más grandes. Porque solo Dios lo puede hacer. Es por eso que Papá Dios nos dice a nosotros que lo pongamos a Él primero. Que sea Papá Dios como cabeza de nosotros. Siempre. Libro de los Hebreos dice: así recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oiga bien, agradándole con temor y reverencia, porque no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, le dijo nuestro Señor Jesús a Satanás. Dios se merece reverencia, se merece respeto, y es por eso que es importante no jugar con las cosas de Dios. Es por eso de que es importante hasta saber qué es lo que estamos haciendo cuando nos arrodillamos ante Dios. Y mucho cuidado cuando alguien piense quererse arrodillar ante un hombre. Mucho cuidado. Dios se merece honra y gloria. Hay quienes hoy en día que se acercan a lugares de oración y tal vez se postran hincados a orar. Y es lamentable que no saben ni el significado que tiene estar hincado. Es tan lamentable. A nuestro Dios hay que andarlo en la mente. Hay que tener una dedicación totalmente para Él. Que desde el momento que nosotros planeamos ir a hincarnos y a estar ante su presencia, tener muy entendido que estamos ante la presencia de un Dios omnipotente, de un poder tan grande y maravilloso. Y para que nuestras oraciones o lo de estar hincados no nos dañe, porque si estamos jugando con las cosas de Dios en vez de encontrarlo, esas oraciones nos pueden lastimar más y dañar, porque así es el poder de Dios de grande. Papá Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que andas santo es. Dios es santo y Él se merece santidad. Dios no se puede contaminar con la inmundicia. Por eso dice la palabra de Dios que el que le adora en espíritu y en verdad, a esos adoradores busca a Dios. Porque Él es espíritu. Por eso que muchos hombres no pueden encontrar a Dios, porque andan materializados. Piensan que se hincan y empiezan a hablar un montón de boberías y se equivocan. Porque a Dios solo lo puede encontrar en espíritu, porque Él es espíritu. Bendito sea mi Dios.
Es por eso que es muy importante buscar a Dios en espíritu y caminar en el espíritu también. Bendito sea mi Dios. Vamos al libro de Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que te temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo más y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es algo que lo tenemos que saber todo. Es algo muy maravilloso, que es lo que Papá Dios quiere de nosotros, que caminamos en temor a Él, que caminemos en todos sus caminos, bajo la reverencia de Él, siendo obedientes a Él, con temor, porque solamente Papá Dios es la respuesta. Así también tenemos el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os traerá como a hijos, porque dice: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos de Dios. A veces el hombre o nos molestamos a veces y pensamos de que todas las cosas van saliendo mal y que no hay una respuesta o una salida a los problemas, y nos ponemos meros furiosos y no nos damos cuenta nosotros que Papá Dios, con el amor que Él tiene a sus hijos, Él también trata de enderezar los caminos de sus hijos. Porque el hombre va por el camino sin conocer, sin entendimiento. Caminamos como ciegos. Es por eso es muy importante saber de que nuestro Padre Celestial nos va a enderezar. A veces hay necesidad que Él nos corrija para que nosotros podamos caminar y estar siendo siempre nosotros guiados por Él. Porque ¿qué pasa, como dice el apóstol Pablo, si no hay un castigo? Cuando Él pone el ejemplo de un padre a un hijo, ¿qué es lo que pasa con esos hijos? Se pierden. Por eso dice la palabra de Dios que el padre dice que castiga a su hijo, es porque lo ama. El que no castiga al hijo, dice, es porque lo aborrece. Bueno, así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Cuando a veces tenemos situaciones de que pensamos que el Dios Todopoderoso no nos escucha, no quiere decir que Él no nos escucha. Siempre tengamos en mente de que tenemos que caminar bajo ese temor de Dios. Porque cuando caminamos así, de esa manera, cuando nosotros le dejamos las cosas a Dios, cuando lo ponemos a Él primero, ya sea que estemos nosotros pasando consecuencias felices o malas, sabemos de que Dios está delante de todo y que todas las cosas suceden por propósitos de Dios y obran ya sea para bien o para mal, obrando, dirigiendo, instruyéndolos
para que nosotros nos mantengamos siempre bajo la sombra del Omnipotente. Y es así como Papá Dios obra. Hay muchos que no pueden resistir un poquito de tribulación, un poquito de prueba. Ligeramente y apresuradamente se alejan más de Dios. Y Satanás les bota la fe y la esperanza, destruyéndolos y alejándolos de Dios totalmente y muy rápidamente. Y es allí donde se ve el fracaso del hombre, por no caminar en temor ante Dios. Porque se nos olvida que totalmente dependemos de Dios. Y si las cosas están pasando, es porque hay un mensaje detrás. Mensajes que nosotros tenemos que poner atención, porque los problemas se han acercado. Todo ser humano va a ser enfrentado a cadenas de tribulación y a problemas en esta vida, y especialmente los hijos de Dios. El rey David tiene una oración cuando le pide a Dios y le dice: se han aumentado mis problemas. Mis problemas me están persiguiendo a montones, le dice, que ni los puedo ni contar. ¿Usted cree que Jacob no sufrió? Jacob sufrió tribulaciones. Abraham. Todos esos grandes hombres profetas que vemos en los libros de las Sagradas Escrituras, hombres que sufrieron una vida tal como nosotros. Nunca pensemos que Papá Dios los anduvo así en las manos todo el tiempo. No. Son hombres que se enfrentaron y crecieron y se hicieron fuertes como Sansón. Porque se enfrentaron a los problemas, a las tribulaciones. Y pusieron al Dios de Abraham primero. Y es allí cuando triunfa y vence el hombre. Es allí donde se encuentra la victoria en Dios. De la misma manera como Job lo hizo. Podemos ver el sufrimiento de Job, las consecuencias, las pruebas. Por eso dice la palabra de Dios que fundemos la roca, la casa en la roca que es Cristo. Porque vendrán las tempestades, los vientos y las olas, y esa casa no va a ser movida. Pero cuando no caminamos bajo el temor de Dios, fracasamos. El hombre fracasa tan rápidamente. Bendito sea mi Dios. Mateos capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mas buscad, dice la palabra, primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes que todo, antes que su mamá, su casa, su trabajo, su negocio, Dios primero. Porque ese Dios omnipotente le puede quitar su mamá, sus hijos, su casa, todo, y se le va así. Porque a Él le pertenecen todas las cosas, a mi Dios. Él es el dueño de todo. Y somos grandes ignorantes cuando no entendemos eso. Cuando ponemos a nuestra esposa primero, cuando ponemos a nuestros hijos primero y dejamos a Dios detrás, estamos siendo ignorantes a las consecuencias de Dios. Porque la vida de mi esposa, la de mis hijos, la de mis abuelos, la de mis padres, está en las manos de Dios. A Él le pertenecen, no a mí. Yo no puedo decidir en la vida de mis hijos, ni en la de mi esposa. Es pertenencia del Dios de Abraham, del Dios de Israel. A Él le pertenece. Él es el que hace las decisiones. Yo cuando le oro a mi Dios, yo no le digo mis hijos, le digo tus hijos, Padre, porque son de Él. A Él le pertenece la vida de mis hijos, no a mí. Por eso la palabra dice: si no dejas a tu esposa, a tus hijos, y no me sigues a mí, no eres digno de mí. Porque hay que poner a Dios primero.
ante todas las cosas. Papa Dios primero. Ante su padre, Dios primero. Ante su madre, Dios primero. ¿Por qué? Él manda. Él da la vida y es el que quita la vida. Él es el que regala los hijos para que los tengamos y Él es el que se los lleva. Porque Él toma las decisiones. Cuando Él quiere, las hace. Sin que yo me oponga o yo piense lo que yo piense, Papá Dios va a hacer lo que Él quiere conveniente. Porque de Él es el poder y la gloria. Y su poder está sobre nosotros. Su autoridad sobre nosotros. Mora sobre toda la faz de la tierra. Ese es el Dios de Isaac, de Jacob. Bendito sea mi Dios. Vamos al libro de Lucas. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira qué palabras las de mi Señor Jesús. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús en ese versículo? Que Él lo hizo de la misma manera para poder encontrar a ese Dios verdadero. Nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo que Él lo había hecho también. Toma tu cruz y sígueme. Allí hemos encontrado la felicidad, la respuesta y los secretos de esta vida están allí, en Dios. Si no lo hacemos de esa manera, estamos perdidos, porque solo Dios es la respuesta de todos nuestros problemas, de nuestra vida, del ciclo de la vida o como usted le llama. Solamente Dios puede con todo. Él es el que conoce mi mañana, yo no lo conozco. Yo camino como un ciego pegándome en la pared. Así anda el hombre. Y Papá Dios lo ve de arriba y dice: pobrecitos mis hijos, sabiendo que yo estoy acá. Es triste. Simplemente eso es. ¿Y qué cuesta entender eso? Que no estamos en esta tierra por un accidente. Pero el hombre ha escogido su propio destino. El mismo hombre escoge lo que quiere ser en su vida, en su futuro. O tristeza, tribulación, muerte, hambre, cárcel, pobreza, todo lo malo que se pueda describir, el mismo hombre lo escoge de esa manera. Simplemente porque tenemos aquello que se llama libre albedrío. Sin el hombre ponerse a pensar de que el mismo libre albedrío, Papá Dios viene detrás y lo hace cómplice por cada obra mala que haya hecho. Y se cumple la palabra donde dice: la paga del pecado es muerte. Con la misma pesa que pesaste, con esa pesa serás medido. Y con la misma vara que mediste, con esa misma vara serás medido. Tan sabia y bella que es la palabra de Dios cuando la entendemos. Bendito sea mi Dios. Vamos a dar por cerrada esta palabra por este día. Que el Señor, mi Dios, los bendiga en donde quiera que se encuentren. Que solo nuestro Dios es la respuesta.
para todo. Dios es el que tiene que estar por cabeza de nuestra vida, de cada día que nosotros vivimos. Solo Él puede, solo Él. Porque dice la palabra de Dios, no es con ejércitos ni con espada, sino que con su Santo Espíritu. Bendito sea mi Dios. Oremos. Gracias, amantísimo Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, bello Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por enseñarme, por ayudarme. Por enseñar, Padre Celestial, a aquellos que escuchan tu palabra. Gracias. Gracias por dirigir mis pasos, mi camino, mi vida. Por estar delante, mi Dios, de mí, en todo, Padre. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi espada. Tú eres, Padre, mi coraza, mi Dios, con la que yo puedo, mi Dios, pelear esa guerra, Padre. Como un soldado, Padre Celestial, bien lleno, mi Dios, vestido, mi Dios, de su uniforme, Padre Celestial, y las armas, Padre, para defenderme, Padre Celestial. Ese eres tú, Padre. Y nada, mi Dios, puedo hacer sin ti, Padre. Nada, mi Dios, el hombre puede hacer sin ti, Padre. Gracias, mi Dios, por esa palabra. Gracias, mi Dios. Amén y amén. אלוהים יחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו.